un encuentro con Jesús. Cuando tenemos esos encuentros con Jesús, Dios nos sana. Vieron que Jesús la confronta, Jesús le muestra su amor, le muestra su perdón y ahí trae una revolución en cuanto a su propósito. Una mujer que andaba a escondidas ahora tenía un propósito que era llevar la palabra de salvación y hablar del Mesías, del Cristo, el Salvador del mundo. ¿Cuántos le hemos contado las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida a los que están a nuestro alrededor? Y eso es lo que Dios quiere cuando tenemos un encuentro con Él. No se queda solo el encuentro con nosotros, no es la experiencia solo con nosotros, sino tenemos que mostrar y hablar de lo que hemos visto y oído. Y hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Un encuentro. ¿Qué pasó? Un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Con Cristo. Y cuando nos encontramos con Cristo, Cristo nos sana, nos restaura, nos libera y nos da un propósito. Un propósito. Dice el versículo, y todos los que lo oían estaban atónitos, como diciendo, ¿y esto qué es? Y decían, ¿no es este el que asolaba ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él había tenido un encuentro con él. Hay un patrón que se repite. Jesús se encuentra con ellos, los salva, los sana, los libera, los restaura, los acompaña, mostrándoles su amor y su perdón y les envía a contar lo que han visto y oído. Todos necesitamos un encuentro con Jesús. ¿Cuántos quieren y desean un encuentro con Jesús? Todos. Un encuentro con Él, una sola mirada, una sola palabra de Él puede transformar por completo y darnos un propósito eterno. Solo una palabra. Como Juan el Bautista preparaba el camino, ¿verdad?, para la venida de Jesús, nosotros, su iglesia, nosotros, la iglesia, lo debemos de estar haciendo también, preparar ese camino. Y lo estamos y queremos hacerlo bajo 3 principios vitales para nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento espiritual. Y el primero, escuche, y esto lo hemos hablado 12.256, no sé ya. Pero el número 1, ame a Dios. Que no se ha enterado. Ama a Dios. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Ame a Dios. Escúcheme bien. Una sola cosa es necesaria. Una. Y María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era? Estar a los pies de Jesús. ¿Oyendo qué? Oyendo su voz. Amar a Dios, guardando su palabra, sus mandamientos. ¿Y escuchando qué? Su voz. Su voz a los pies de Él. Segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Segundo, iglesia, que tenemos que hacer para cumplir ese propósito de Dios, cuando hemos sido ya señalados, escogidos por Dios, es amar al prójimo. Y aquí en Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, el que acabamos de mencionar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis, la regla de oro, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es una forma de amar a nuestro prójimo.
porque esto es la ley y los profetas. Y Primera de Pedro 3:8, por ponerles un ejemplo más, hay muchísimos en la Biblia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos compasivos con alguien? Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El Señor quiere que le amemos a Él. El Señor quiere que amemos al prójimo, que cumplamos el propósito de Él. Y lo tercero y último es que el Señor, su deseo, antes de ascender al cielo, Él dijo, id y haced discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos, no creyentes, no iglesias super mega tal. Por supuesto que creemos en todo ello, porque cuando hacemos discípulos nos multiplicamos. Amén. Cuando hacemos discípulos nos multiplicamos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Eso es lo que cada cristiano debemos de hacer. Amar a Dios lleno de su Espíritu Santo. Vencer la tentación. Y con su poder ser testigos, amando al prójimo y haciendo discípulos de Cristo en su iglesia. Marcos 3, del 13 al 15, miren cómo lo hizo Jesús. Jesús después subió al monte, tuvo su intimidad con Dios, amó a Dios, tuvo su relación íntima con Dios y después tuvo relación llamando, dice, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, a esos discípulos. Y él estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Y también para un propósito. Estaban con él porque había un encuentro. Ellos tuvieron un encuentro también. Y el Señor está con ellos. Está con ellos para. ¿A qué? A cumplir su propósito. Y ese propósito era predicar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Te pregunto, ¿cuál en este año has podido tener un discípulo? ¿Has podido hacer un discípulo? No 15, uno. Hemos compartido de lo que yo he visto y oído. He compartido a otras personas de lo que yo he visto y oído, de lo que yo he experimentado en mi encuentro con Dios. Porque el Señor nos quiere desafiar en esto. Es lo que pretende con cada encuentro, es conectarnos con Dios para su restauración, para que podamos seguir no solo amándole a Él, ¿verdad? Sino a los demás y a ser discípulos. Dios sale a nuestro encuentro. Recuerde esto, Dios sale a nuestro encuentro por un propósito.